Seguramente has oído hablar de Adán y Eva en la Santa Biblia, y tal vez estés familiarizado con parte de su historia, incluida su caída, el pecado, sus hijos y los linajes posteriores. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido con frecuencia una pregunta: ¿en qué idioma hablaba Adán y Eva, sus hijos y nietos, especialmente considerando su larga vida? Este video fue creado para explorar este tema y brindar información sobre esta pregunta intrigante. Déjanos tus comentarios, me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con otras personas que también puedan tener la misma pregunta. ¿Qué idioma hablaban Adán y Eva? La mayoría de la gente habla de los linajes que se originaron de Adán y Eva, incluidos los descendientes de Caín, los canitas y el linaje de Set. También estos dos linajes, uno considerado bueno y el otro malévolo, notando cómo se entrelazan en el tiempo e incluso la corrupción que los afecta a todos desde la entrada del pecado con Adán y Eva. La caída de sus descendientes por el pecado original de Adán, que aún carga la humanidad, es un tema recurrente entre los distintos personajes del Antiguo Testamento. Adán y Eva plantean una serie de dudas siempre que se conocen sus nombres mencionados, especialmente sobre sus hijos, nietos y bisnietos. El tema despierta gran curiosidad en las personas que se preguntan sobre los descendientes y los diferentes linajes que de ellos se originaron. Después de todo, Adán y Eva fueron los primeros humanos, los ancestros más antiguos de la humanidad, los progenitores de todas las razas y etnias que existen en el mundo actual. Una pregunta que me han hecho muchas personas es sobre ¿qué idioma hablaba Adán y Eva en el jardín del Edén? Y si sus descendientes, tanto del linaje de Caín como del linaje de Set, también hablaban estos dos idiomas, continuaron hablándose incluso después del diluvio, solo deteniéndose por completo durante el declive de la humanidad en la Torre de Babel. La única información bíblica que tenemos sobre este idioma es que fue dado por Dios mismo, y que era el mismo idioma que Dios hablaba, o posiblemente el idioma con el que los ángeles usaban para comunicarse. Dios se comunicaba con Adán a través de este idioma, que también enseñó a Eva, o tal vez Eva nació ya dominando este idioma. Existen varias teorías que intentan determinar cuál sería este lenguaje primordial. Aquí te presentaré algunas de estas teorías. Espero ver en los comentarios las opiniones de todos sobre estas interpretaciones. Al final del video abordaré lo que realmente dice la Biblia sobre este idioma y lo que podría ser. Así que ahora exploremos las diversas interpretaciones lingüísticas bíblicas sobre el idioma original de Adán y Eva. Comencemos explorando el idioma hebreo y su relación con el idioma de Adán y Eva. Muchos intérpretes de las Sagradas Escrituras sostienen que el idioma de Adán y Eva continuó hablándose hasta los días de Moisés y los israelitas, finalizando este idioma en hebreo. Sin embargo, se cuestiona si esto tiene fundamentos bíblicos sólidos. El hebreo es un idioma antiguo de aproximadamente 300-400 años de antigüedad, descendiente de las antiguas lenguas cananeas. En el Antiguo Testamento simplemente se lo llamaba el idioma de Canaán, como se describe en el libro de Isaías. Esta clasificación como el idioma cananeo trae inconsistencias, considerando que lingüísticamente se originó en los cananeos y no en Mesopotamia, la tierra de origen de Abraham. Abraham vino de Ur del Caldán, donde se hablaba sumerio y acadio. Esta es una de las interpretaciones que se debaten en los grupos que discuten temas lingüísticos bíblicos y la origen del primer idioma del mundo. Algunos sugieren que podría ser hebreo. Además del hebreo, muchos eruditos, incluidos rabinos judíos con tradiciones y textos antiguos, afirman que el idioma original de la humanidad, hablado por Adán, Eva e incluso Noé, era el arameo antiguo. El Zohar, un texto importante en la tradición judía, afirma que Adán y Eva hablaban arameo y que este era su idioma original. Por lo tanto, además de la teoría que apunta al hebreo como lengua primordial, también existe la interpretación que defiende el arameo como este idioma original. También existe una tercera hipótesis a considerar,
Una interpretación adicional que podemos explorar desde esta perspectiva es el idioma en cuestión conocido por algunos rabinos y judíos como Lashon HaKodesh, o el idioma santo o santificado. Es visto como una amalgama. Según este punto de vista, Lashon HaKodesh sería una fusión del antiguo arameo con el hebreo, o incluso el antiguo fenicio, una verdadera mezcla de estas dos lenguas ancestrales. Por lo tanto, la lengua hablada por Adán y Eva sería esta combinación. Además de estas tres teorías, existen otras propuestas lingüísticas de varios eruditos judíos y no judíos. Algunos sugieren que la lengua de Adán y Eva podría ser acadia. Según ciertos teóricos y eruditos, la lengua acadia está sujeta a interpretación respecto a la posibilidad de haber sido la lengua de Adán y Eva. Algunos argumentan que la lengua de los antiguos acadianos podría ser esta lengua primordial, mientras que otros sugieren que el antiguo suirán también es una posibilidad. Algunos argumentan que la lengua de los sumerios, un pueblo sumerio, podría ser la lengua original. Esto se debe en parte al hecho de que el acadio es una de las lenguas más antiguas con registros que se remontan hasta la actualidad, siendo los registros acadianos los más antiguos conocidos hasta la fecha en todos los idiomas del mundo. Asimismo, los registros más antiguos de la lengua sumeria contribuyen a esta interpretación, por lo que, según algunos teóricos, la lengua acadia sería la principal candidata, mientras que para otros, la lengua sumeria podría ser la respuesta. Además de las propuestas anteriores, existen otras interpretaciones y teorías sobre lo que pudo haber sido la lengua de Adán y Eva. Muchos estudiosos han teorizado sobre este tema a lo largo del tiempo, dando como resultado una variedad de perspectivas. Una de esas teorías sugiere que idioma original podría ser el antiguo egipcio, conocido en egipcio como Kemet o Kamat. Según esta interpretación, el idioma del antiguo Egipto sería el idioma primordial de la humanidad, conservado solo por los antiguos egipcios a lo largo de los siglos. Sin embargo, con el tiempo y con diversas ocupaciones por parte de otros pueblos, como los higos que hablaban arameo, húngaro y fenicio, la lengua fue gradualmente reemplazada. Adicionalmente, conquistadores como los griegos que colonizaron Egipto y otros pueblos como los romanos también contribuyeron al cambio lingüístico en la región. Esta multiplicidad de influencias y ocupaciones resultó en la evolución y eventual desaparición de la lengua egipcia antigua, como lengua hablada. Según esta interpretación, el idioma primordial podría haber sido el antiguo egipcio. Las afirmaciones a favor de esta teoría son esencialmente similares a las del acadio y el sumerio, debido al hecho de que los jeroglíficos de la escritura egipcia también se consideran uno de los más antiguos del mundo, registrados desde la antigüedad. Por lo tanto, algunos creen en la posibilidad de que el antiguo egipcio sea el idioma original de la humanidad. Además, existe un grupo de eruditos que plantean la hipótesis de una especie de protoindoeuropeo. Sin embargo, todas estas teorías carecen de fundamentos sólidos, siendo meramente especulativas. Es importante señalar que ninguno de ellos tiene respaldo en las escrituras bíblicas. No hay ninguna mención en la Biblia, ni en ningún libro apócrifo antiguo, de que el idioma de Adán y Eva sería hebreo, acadio, arameo o egipcio. En resumen, estas interpretaciones son teóricas y carecen de evidencia concreta. Para la mayoría de los eruditos y el consenso establecido, se conoce el idioma original hablado por Adán y Eva como lengua adamica. Este nombre se deriva de Adán siendo llamado así porque se considera la lengua primordial. No es arameo, hebreo, acadio, sumerio, egipcio ni ningún otro idioma conocido, sino más bien la lengua Adam. También se le conoce como la lengua de Noé, el lenguaje noético o incluso el lenguaje de Enoc. Aunque se menciona un lenguaje enoquiano, no se refiere específicamente a este lenguaje de Adán y Eva, pero es uno de los términos utilizados para describirlo en la Biblia. Este lenguaje también se conoce como el lenguaje de los ángeles.
El apóstol Pablo hace referencia a él en el Nuevo Testamento, mencionando que, aunque hablara el idioma de los hombres y de los ángeles, sin amor no sería nada. Por lo tanto, este idioma es reconocido como un idioma celestial. Lo que sabemos sobre la desaparición repentina de este idioma desde la tierra abarca desde Adán hasta el período de la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel en adelante, los humanos, los descendientes de Noé, comenzaron a heredar diferentes idiomas, dados para confundir a las personas en ese momento. Por eso, en Génesis 11, la confusión de lenguas, donde se narra la historia de la Torre de Babel, se menciona el término Babel, que en hebreo significa fusión o puerta de Dios. Entendemos que hubo una intervención divina donde cada grupo descendiente de Sem, Cam y Jafet, encargado de repoblar el mundo, fue dotado de su propia lengua. Estas lenguas variaron entre las ramas y subramas de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Con malas intenciones en sus corazones, Dios, para frustrar sus esfuerzos, diversificó los idiomas drásticamente, causando una confusión generalizada donde ya nadie se entendía. A partir de ese momento, cada grupo se dispersó por diferentes regiones del planeta, dando lugar a la multiplicidad de lenguas. Hoy sabemos que el idioma original de Adán y Eva, conocido como adámico, fue removido de la tierra por Dios, reemplazado por varios otros idiomas y dialectos para los descendientes de Noé. Esto ocurrió en los tiempos de Noé, ya no en los tiempos de Adán, Set o Enoc. Cuando los hijos y nietos de Noé pudieron construir la Torre de Babel, Dios retiró el idioma celestial original e introdujo una multiplicidad de idiomas a los pueblos. En resumen, el lenguaje primordial hablado por Adán y Eva era el Damic, el lenguaje de los ángeles, el lenguaje mismo de Dios. Sin embargo, es importante señalar que este idioma no corresponde al hebreo, arameo, acadio, ni a ningún otro idioma conocido hoy en día. Es un idioma que fue removido de la tierra por intervención divina. Agradezco a todos los que han seguido el video hasta este punto.